costumbre. Ahí me preguntaban, doctor, ¿qué puedo hacer para proteger la información que yo subo en el ciberespacio? La ley de derechos de autor dice claramente, ponle el copyright, una C encerrada en una bolita, derechos reservados, y eso es todo. El que lo ocupe tendrá que citarte a ti y decirte, esa la tomé. Pero si no se lo ponemos, se entiende según la norma que esa información es de dominio público totalmente. Y luego nos quejamos, pero ¿por qué circulan? Pues porque tú lo pusiste y no tomaste tus precauciones. Pero tiene que, perdón. Muy bien, por favor. Tiene que registrarse, ¿verdad? O sea, copyright, si tú publicas algo. Muy bien, y hago la acotación. Miren, hay el número de registro de derechos de autor, que es un trámite, pago en el banco, una forma y te dan tu número. Un trámite que tarda aproximadamente alrededor de 20-25 días. Pero la misma Ley Federal del Trabajo dice, Ley de Derechos de Autor, dice, basta y sobra con ponerle la C con la bolita y ponerle derechos reservados para que sea suficiente la protección. Porque es recomendable lo que dice la compañera, de aparte hacer la reserva, porque en caso de conflicto, de que alguien llegue y también diga que también le puso el copyright, le darán preferencia al que haya registrado ante el formato. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Cuando se trate de generación de conocimiento intelectual de ustedes, registren el derecho de autor, es un trámite sencillo, un pago en el banco pequeño y te dan tu número de registro de derecho de autor. Pero si es una fotografía, un poema o algo que consideramos que en caso de que no lo roben no tendrá mayor trascendencia, con la C y derechos reservados es suficiente. Pero vemos estos derechos humanos que estamos viendo, que son la limitante natural del derecho de acceso a la información, que se traduce como una protección de datos efectiva y que a su vez permite que la transparencia no sea desmedida con la proyección de todo lo que se alberga en estas grandes bases de datos que hoy la doctrina ha denominado como el habeas data, todo este mundo de información que hasta este momento se ha definido como incuantificable, o sea, no podemos todavía contar, ni siquiera contar las bases de datos que hay en el ciberespacio, mucho menos saber los miles de millones de concentrados de información que existen. Bien, me quiero centrar en el siguiente derecho que es muy importante, el derecho humano de acceso al olvido. Mucha gente me decía, ¿y eso qué es? ¿Eso por qué se come? ¿De dónde viene? ¿De qué trata? De hecho, tienes razón. Por favor, adelante. Te lo olvido, sí, pero sí es Oiga, sí. El debate que hay, perdón, por favor, sobre el tema de Loret de Mola, que la Secretaría de la Función Pública le pide por oficio que revele sus fuentes y las grabaciones del Mossad y todo esto que él le llegaron. ¿Sabe cómo? Soberbia pregunta. Para la columna que redactó sobre los moches que se le daban a los directivos de expropiación de Pemex. Entonces, se lo piden por oficio, además, el derecho de acusar violados derechos. Cuando además es una información pública, porque los que hemos seguido el tema, pues todos los datos y todo, ahora sí, velos y señas han salido publicados en el Universal. Pues, bueno, la Secretaría no tiene asesores como nosotros, que estamos todo el día ahí buscando los datos y notas en los diarios, pero está incurriendo la Secretaría en una violación o por supuesto a que es el derecho de autor, pues es su columna. Y además el secreto profesional. Ojo. No bueno revelan sus fuentes los periodistas. No pueden revelarse. Qué bueno que lo comentó. Miren, el ejemplo sirve en muchos aspectos. ¿Sí? Estrellita, vamos a miren, para empezar, toda información solicitada que revele las fuentes del servicio profesional, en este caso el periodismo, están proscritas. No se puede revelar fuentes. Si Carlos Loret de Mola no quiere dar la información, simplemente lo fundamenta en el 6 y 7 constitucional, 5 constitucional, esos 3 numerales, y no tiene por qué dar información. La única excepción a esa regla, ojo, es cuando se trata de la investigación de actos delictivos, que es por donde la elección entra esta parte, pero aún así se privilegia el secreto profesional. Esto ya ha tenido antecedentes numerosos. El famoso caso del cura que le revelan el homicidio y prácticamente lo mandan a citar a través de la fiscalía y le preguntan, oiga, en secreto de confesión, si este cuate para que usted declare, yo no voy a declarar. Oiga, pero toda autoridad, todo ciudadano citado en indagatoria está obligado a declarar
De lo contrario, sí, pero es secreto de confesión. Ese asunto se tuvo que llevar a una instancia jurisdiccional donde resolvieron que en efecto el secreto profesional, oye, no es el único, investígale, no es el único, búscale fuentes. Pasa lo mismo con el secreto bancario, que ahora afortunadamente ya tuvo una apertura mayor, y pasa lo mismo también con otras vertientes de investigación, por ejemplo, la confidencialidad, inviolabilidad de comunicaciones. A ver, Tercel, pásame las conversaciones de fulano. Sí, pero primero vamos a ponderar qué comunicaciones quieres, porque yo tengo a resguardo información, exacto, y no te puedo pasar todo, porque entonces ahora yo quejoso, si pasaron todas mis conversaciones, entonces voy y interpongo acción en contra, claro. Entonces la línea es sumamente delgada. El caso de Loret de Mola es muy ad hoc con lo que estamos hablando, y sobre todo que este andamiaje de protección de derechos humanos, que uno pudiera pensar, transparencia, protección de datos, acceso a la información, me leo las leyes y con eso estoy del otro lado. No, involucra analizar todos estos elementos. Y qué bueno que puso la compañera el ejemplo, porque fíjense, este derecho al olvido en México no lo tenemos, incluso ya hasta se tachó de violatorio de derechos humanos, pero países de avanzada, por ejemplo, Colombia. Dices, a ver, Carlos Vázquez Azuara fue detenido hace 20 años, 15 años, por conducir en estado de ebriedad, yo lo mando, y voy a aparecer en internet hasta el día que me llamen a cuentas, y quizás 10 o 20 años después, como un borrachín que ocasionó un accidente. Dices, oye, yo ya reparé el daño, nadie salió herido, pero yo sigo apareciendo en las bases de datos como un perpetrador de un acto de esta naturaleza. Tengo derecho a que eso desaparezca. Pero, por favor. Usted lo sabe muy bien, en mi trabajo como asesora de materia de comunicación política, yo he tenido varios clientes en ese ámbito donde pues hay un problema de imagen pública relacionado con la reputación digital, ¿no? Porque tú buscas a la persona en internet y te aparece por alguna circunstancia solo vinculada con, por ejemplo, con alguna comisión de un delito, que digo, si es mayor, pues qué grave, ¿no? Pero cuestiones menores y que se viralizan, ¿no? Entonces, se paga una lana. Hay empresas que se dedican a borrar el historial negativo siempre y cuando no sean delitos mayores. Cuesta muchísimo dinero, es caro hacerlo, no es rápido, pero se puede hacer. Y voy a comentar, perdón, voy a hacer un comentario. Oh, muy bien, muy bien. Desaparecieron las fotografías aquellas de nuestra amiga Jennifer con la ex presidenta municipal Elizabeth, precisamente por ese mecanismo, ¿no? Recurriendo a ese mecanismo, ella hizo el procedimiento y el pago correspondiente de ese recurso para que esas fotografías desaparecieran, porque además estaba generando recurrentemente un daño a la imagen pública, ¿no? La persona puede estar en su derecho de hacerlo y si lo puede pagar, pues por ahí. Claro, y además está la otra cara de la moneda, las instituciones que se niegan a borrarla. Conozco periodistas, obviamente colegas, pero no menciono tampoco nombres, que tienen sus portales y tienen las notas. Oh, ya borra la nota. No, mi derecho, libertad de expresión. Pasó un caso similar de un video que se sube a YouTube de una persona y hacían alusión a que estaba involucrado en circunstancias antijurídicas, antimorales. Entonces él dice, no, esto no puede seguir circulando, yo ya pasaron 6 años y esto sigue circulando, quiero que se borre. Se va a las instancias electorales que le conceden autorización y dicen, efectivamente, esos videos dañan su imagen en una campaña política de circunstancias que ya acontecieron y que ya no tendrían por qué remembrarse, sobre todo como trending topic, porque lo dijo la maestra Mónica acertadamente, los motores de búsqueda priorizan las notas con mayor conocimiento y lectura. Yo subo un poema y un pensamiento y tengo 2 likes, pero si subo un video donde me estoy tropezando, tengo millones de visitas. Entonces el motor de búsqueda arrojará la más popular, típicamente la ranqueada, típicamente las que hacen alusión a demostraciones. Así es la sociedad. Entonces, tribunal ordena, manda una solicitud a YouTube y YouTube le contesta, yo no me rijo por tus normas, mi servidor está en Estados Unidos y cuando de allá me manden una autorización judicial, sí, pero si tú entras a mis portales, yo
no tengo por qué acatar tus disposiciones normativas de ese país. Es la demanda que presentó Ulrich Richter, ¿no? Ah, Precisamente. Ulrich Richter es un especialista en diversos temas y su último libro es específicamente sobre este derecho. Él es un hombre que se dedica, es como conferencista, como speaker internacional, influencer y todo eso, pero él estudia sobre temas de ciudadanía y el último libro sobre ciudadanía digital, y lo que hace en el libro es ir narrando paso a paso cómo demanda a Google por eso, ¿no? Por continuar en sus motores de búsqueda albergando esta información. Y la argumentación que le hacen es eso, pues mi servidor está en otro país, entonces las leyes mexicanas no me aplican, y entonces demanda en la Corte Internacional, ¿no? Y entonces se tarda como 10 años y falla en su favor. La verdad es que eso es un precedente de avanzada. Fíjese que lamentablemente en México tenemos un precedente totalmente opuesto. Adelante. Una pregunta sobre el derecho al olvido. ¿No aplicaría digamos, en delito de lesa humanidad? Casos, por ejemplo, de personas que están acusadas de violación a los derechos humanos, ¿no? En Guerrero, ¿no? Que siguen saliendo sus nombres como perpetradores de violaciones a los derechos humanos, pues ahí no aplicaría, pues se pondría a los otros. O a ver, ¿cuál sería la pregunta? Muy buena reflexión la que comentas, y qué bueno que lo compartes. Miren, les decía yo interdependencia, ¿verdad? El derecho a la presunción de inocencia que viene al final va de la mano. Antes de hacer el comentario. No, es que ya me perdí, ya está hablando de derecho al olvido. No. Sí, de derecho al olvido, sí. Sí, de derecho al Como olvido, se sí. quedó usted en derechos de autor y luego vino la pregunta de la compañera, No, ya estamos en el derecho al olvido. De hecho, lo comentamos ahorita ampliamente. No, sí, o sea, estar comentando los temas, pero no como tal lo dijo Suelza. Sí, no, va derivado de los cuestionamientos. Bien, lo que dijo su compañero, miren, reitero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, ante una solicitud de derecho al olvido en México, dijo, yo no le puedo pedir a los portales que quiten información porque vulnero libertad de expresión. Ese es el criterio que se sostiene en México actualmente. Todavía no es jurisprudencia, está todavía como tesis de sala. Observancia general y obligatoria, eso sí, pero en México todavía este derecho no entró, como el precedente que mencionó la maestra Mónica. Yo me sumo a ese precedente. O sea, no puede preservarse información que haga alusión a nosotros bajo el amparo de la libertad de expresión, porque también daña otros derechos como imagen, honor, entre otros. Pero ahora sí nos pasamos al punto que mencionaba su compañero. En el caso de lesa humanidad, en el caso de gente que violó derechos humanos, bueno, yo les voy a hacer una pregunta, porque dije interdependencia, presunción de inocencia. Yo quiero que me digan si alguien de aquí conoce el famoso caso de Florence Cassés, la francesa que fue liberada. Yo quisiera que me levantaran la mano quienes creen que ella era culpable. ¿Era culpable? Pero por si Florence no que le extraditaran, ahí sí fue de error. Muy bien, quiero que me digan quién entró al expediente y lo revisó. Muy bien. Muchos testigos se contradijeron y básicamente la sentencia lo que dice es que hubo tal atención mediática que ya sería imposible para ella tener un juicio, un debido proceso. Muy bien. ¿Sí? No se pronuncia sobre la culpabilidad o la inocencia de ella, pero sí hay varios testigos que se contradicen y no permite que vaya más allá de la duda razonable como para poder sentenciarla, sobre todo aparte por la instrucción mediática que tuvo, se le dio la presunción de inocencia.